Saludos, Salvador, gracias por la introducción. Un placer para nosotros estar con ustedes, aunque sea virtualmente. Me acuerdo que estuve en una sesión vuestra de hace 3 o 4 años al lado de un campo de golf. La verdad es que era más placentero, pero nada, esto también tiene sus ventajas de poder compartir pues, con todos ustedes nuestras últimas investigaciones. Muy brevemente, sobre Wine Intelligence, pues nos fuimos fundados en 2002 por gente que venía de la importación, del retailer, del mundo académico, porque veía que dentro del mundo de vino, pues igual no todas las decisiones se tomaban de acuerdo pues, a la realidad o a los datos o a las evidencias de mercado. Entonces, ese siempre ha sido lo que nos ha movido, pues entender a los consumidores, entender los mercados y ayudar pues, a las bodegas a tomar mejores decisiones. Hacemos investigaciones en todos los países que veis en azul y tenemos oficinas en todos los sitios donde veis un punto naranja. Para este estudio, pues hemos estudiado sobre todo estos mercados de exportación muy relevantes, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suecia y China, pues para ver cómo están encarando la pandemia y qué podemos aprender de ellos también. Como bien dijo Eloy, pues también en las siguientes semanas pues, publicaremos un informe específico de Cataluña que estamos haciendo gracias al Novi. Bueno, hay que decir que la pandemia pues, ha sido pues, un rollo, como bien sabéis, estamos encerrados en casa la mayoría del tiempo, pero como investigador de mercados, la verdad es que es un interesante experimento. Así que hay que ver lo bueno de las cosas y hemos visto distintos tipos de productos que les ha ido pues, mejor o peor, y que nos ilustra pues, para ver qué puede pasar con el vino y cuáles pueden ser las tendencias futuras. Y un tipo de productos fueron los de reacción, en cuanto nos dimos cuenta de que la pandemia estaba con nosotros, pues hubo productos que de repente crecieron muchísimo, papeles higiénicos, levaduras o incluso materiales de bricolaje. Y en esos primeros meses de la pandemia, cuando ya teníamos el papel higiénico, por algún motivo pues nos abrimos a otro tipo de impulsos, como hacer nuestro propio pan o arreglar cualquier cosa que teníamos en casa. Y la verdad es que fue una reacción interesante, pero quizá no muy duradera en el tiempo. Yo creo que muchos descubrimos el gran valor que tiene el pan en la tienda, que puedes comprarlo a un buen precio y no tirarte media mañana haciéndolo. Luego, otro tipo de productos o servicios sobre todo, han sido los que han entrado en hibernación y que luego pues, se espera que tengan un mini boom al final. Y aquí pues todos conocemos restaurantes, esto es como en el ejemplo anterior Google Trends, es decir, lo que está buscando la gente en Google, y vemos pues restaurantes o viajes, aquí ilustrado por las búsquedas de Ryanair como ejemplo, pues vimos que entraron en una hibernación casi prácticamente absoluta, porque no se podía hacer o porque no nos apetecía o porque la cosa no estaba para este tipo de servicios. Pero lo interesante es que hay que aguantar, y si aguantamos, pues al final, después de este tipo de crisis, siempre viene un mini boom, digamos. Se acumulan las ganas, se acumulan las necesidades. Este es el ejemplo del gasto en pubs en Reino Unido, que pasados los meses de confinamiento o más extremo, una vez se abrió, y una vez la gente pues, se animó a volver, pues tuvo un mini boom y se llegó a gastos pues, superiores a lo que estaba siendo normal en esos periodos anteriores. Así que, como bien decía Salvador, esto pasará. Esperemos que sea lo antes posible. Las estimaciones son desde 2022 a 2023,
con un boom en 2024, ahora con la vacuna ojalá sea un poco antes, ojalá sea en 2023 ya empezamos a ver este boom y esta vuelta a necesidades que teníamos. Pero sí, estos sectores pues entran en hibernación y al menos el único consuelo es un boom futuro. Y luego hay otro tipo de productos o de necesidades que lo podemos ver como productos sin retorno. Es decir, que igual venían creciendo, pero no mucho. Hemos usado mucho durante estos meses de confinamiento y de incertidumbre. Y luego, pues, gracias a este nuevo uso o a estos nuevos hábitos de consumo, pues pueden ser más relevantes en el futuro y pueden seguir creciendo. Volviendo a ejemplos más allá del vino, pues vemos el crecimiento de sillas de oficina para trabajar en casa, del líquido más caro del mundo, que son la tinta impresora, o cuestiones de Internet y las conexiones, que antes pues tenían su relevancia, pero de repente pues son mucho más relevantes y se espera que puedan seguir siendo también relevantes en el futuro. Es decir, son los hábitos nuevos que incluso pasados las pandemias, pues podemos decidir trabajar más desde casa, podemos hacer más seminarios online, etcétera, etcétera. Así que tenemos estos tres tipos de productos o servicios. Los de reacción, claro, el reto es, bueno, entenderlos, pero tampoco volverse locos. O sea, sí que hay gente que incluso especuló con papel higiénico y a las 2 semanas vio ¿qué hago con 2.000 rollos de papel higiénico en casa, ¿no? Y estos son los que hay que tener un poco de cuidado, porque sí que son reactivos, pero no son duraderos en el tiempo. Por ejemplo, al principio se hablaba mucho había aplicaciones para beber vino o hacer vermouth con amigos a través del móvil, y House Party fue una que pegó un boom estupendo. Luego descubrimos que si haces si tienes una conversación con más de 6 personas en un chat es una auténtica locura, así que volvimos a otros hábitos más útiles. Lo intentamos, pero no funciona tan bien. Luego tenemos servicios en hibernación, que lo que hay que hacer es adaptar para capear el temporal lo mejor posible. O sea, aquí sí que son los que más afectados y lo que tenemos que hacer es adaptarnos para salir más fuertes. Y luego los de sin retorno, pues que son los interesantes, porque evidentemente son los que tenemos que entender bien, tenemos que analizar bien para pues, subirnos a esa ola y estar más preparados para estos futuros consumos. Dentro de la pandemia también hemos aprendido cómo protegernos. O sea, hemos aprendido mucho de epidemias, hemos aprendido mucho de estadísticas, de curvas, de picos, etcétera. Pero hemos aprendido también que igual en ninguno de los sistemas de protección es muy útil por sí solo, pero cuantos más sistemas de protección, mejor. Y este es el modelo del queso suizo, que dice, pues, si mantenemos distancia, si tenemos máscaras, si nos lavamos las manos, igual por separado cada uno de ellos no es muy efectivo, pero en cuanto les juntamos, pues estaremos mucho más preparados. Y esto es lo que hemos aprendido de la pandemia y esto es lo que hemos aprendido también con los mercados de vino, que son nuestras láminas de protección. Cuantos más mercados, cuanto más diversificación de mercado, pues más preparados estamos en estas crisis. Ya pasó en 2008, 2009 con la crisis, pues los que estaban más en exportación, pues pudieron salir incluso fortalecidos, porque no todos los mercados han sido afectados ni de la misma manera ni a la vez en el tiempo. Así que tener una diversidad de mercados pues nos ayuda. Aunque no solo eso. Si además pues tenemos diversidad de canales, pues estamos también más preparados. Sabemos que hay canales que han cerrado completamente, mientras que otros han vendido mucho más. Así que tener un portafolio o distintas maneras de llegar al consumidor
también nos ayudan a protegernos a nuestras empresas en esta pandemia. Luego también estilos. Hemos aprendido que no todos los estilos les ha ido igual de bien o igual de mal. Entonces, los que pudieron tener distintos estilos en su cartera, pues también más protegidos están. Y último, formatos. También ha habido formatos que les ha ido muy bien y ha habido formatos que no les ha ido tan bien. Así que, digamos, son las láminas protectoras que cuantos más combinamos, pues más podemos estar preparados para esta pandemia y para crisis futuras. Así que yo os animo, pues cuando veamos los mercados, no solo pensar qué nos está pasando a nosotros, sino qué está pasando en otros formatos, en otros estilos, en otros mercados, pues para aprender de ellos y para, sobre todo, pues salir más fuertes. Y algunas tendencias que hemos observado en el vino es que aumentó la frecuencia de consumo durante el confinamiento en muchos mercados y ahora lo explicaremos. Esto es Estados Unidos comparando la medición del confinamiento de los primeros meses de la pandemia, en abril, el circulito blanco, con otra medición en agosto, que es cuando pues, se empezó a abrir un poco más el tema y podíamos salir a la calle otra vez y hacer pues, actividades pasadas. Y aquí vemos pues, que en la primera medición de abril pues, el vino creció. O sea, el interés de los consumidores que estaban encerrados en casa, pues decían, bueno, estoy en casa, estoy encerrado, si tengo niños, además, pues beber vino es fundamental para pasar esto. Así que la frecuencia de consumo en casa pues aumentó. Quizá, por supuesto, no compensaría como a sector pues, el cierre de otros canales, pero digamos, desde el punto de vista del consumidor, pues él bebía pues, más frecuentemente. Igual no tanto como puedes beber en una cena, en un cumpleaños o celebración, pero sí más frecuentemente. Vemos que desde el primer confinamiento, pues champán, otros espumosos, pues poco a poco se van, el champán sobre todo es el que más sufrió al principio, pero poco a poco se recupera después del primer shock y otros espumosos tienen una ventaja clara sobre el champán, que es lo mismo que pasó en crisis anteriores, 2008-2009, el champán bajó 18-20%, mientras que cava subió 15, 16, 17%. Así que aquí tenemos en estos momentos pues al menos un poco de ventaja competitiva en cuanto a ese estilo. Y si vemos el Reino Unido, vemos algo parecido. El vino fue importante durante el confinamiento inicial, los meses de abril, sigue siendo importante en agosto y vemos como otras bebidas pues también se van recuperando en este tiempo. Y de vuelta a Google Maps, que la verdad es que como veis es una herramienta interesante para analizar cosas, pues vemos un poco esta tendencia. Si vemos los últimos 5 años, el vino, la línea azul, vemos un patrón muy similar con crecimientos para celebraciones importantes, sobre todo en Navidad, pero este año pues esta pequeña montaña en mercados internacionales durante el confinamiento y, sin embargo, pues una bajada relativa a otros años o que no esperábamos en otros años para cava y champán. Y claro, la pregunta es qué pasará en Navidades, que es, como veis, del interés del consumidor, pues es donde se reactiva mucho para vinos y para espumosos, qué es lo que pasará. Pero vemos un mini boom en cuanto a interés, que quizá no compensa, pero digamos para el consumidor es interesante, porque muchos mantienen al vino como un producto importante. Y lo interesante ahora es quién contribuyó más o menos a ese mini boom del vino. Así que podemos analizar por segmentos de edad y por género también. Y qué generaciones, digamos, contribuyeron. Pues vemos en un mercado como Estados Unidos que muchas generaciones contribuyeron a ese mini boom del vino. Y para los más jóvenes especialmente puede ser interesante, porque igual ellos estarían de bares o de discotecas, estarían bebiendo otros productos, pero como estaban en casa, pues igual adquirieron o empezaron a beber vino, lo cual puede ser
interesante para nosotros como sector. Así que vemos que muchas generaciones contribuyeron. Si comparamos mercados, vemos que no en todos los mercados es así, lamentablemente. Vemos que en Reino Unido sí, todas las generaciones contribuyeron. En Estados Unidos lo hemos visto, en Canadá, en Australia, incluso en China, aunque China es un caso aparte, como sabéis, porque van un poco en distintos tiempos. Pero vemos dos mercados europeos tradicionales donde las más jóvenes no contribuyeron. Así que vemos pues, un problema de mercados maduros, de mercados establecidos, como quizá pues vemos ese delay en cuanto a unirse al consumo de vino. Y en España, en Cataluña, podemos pensar igual. Podemos decir, contribuyeron nuestros jóvenes o tuvieron más interés en el vino o menos. Y creo que todos podemos pensar cuál será la respuesta. Así que lo bueno, positivo en muchos mercados donde los jóvenes están más involucrados, pues contribuyeron a este mini boom y empezaron a tener hábitos un poco distintos de consumo de vino. En cuanto a género, hombres y mujeres, en este caso vemos quién contribuyó a ese boom. Vemos que sobre todo son las mujeres las que más contribuyeron a este mini boom de consumo. Como ves, la barrita de la derecha con el punto, con el color lleno. Y vemos que en todos los mercados las mujeres contribuyeron más al mini boom. Se puede especular que es porque tenían que aguantar al marido en casa todo el día, pero eso cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero sí que vemos pues, distintas generaciones, sobre todo más mujeres que contribuyen pues, a este interés en el vino en 2020, que otra vez, reitero, necesariamente no compensa porque hubo canales muy importantes cerrados, pero desde el punto de vista del consumidor es interesante ver qué hacían mientras esos canales estaban cerrados. Vemos también que el e-commerce se hace maduro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, otra vez, Reino Unido. El punto gris es lo que pasaba durante el confinamiento, punto azul lo que pasó una vez se abrieron los canales. Si vamos a las tiendas físicas, supermercados, siempre importante. Pero luego vemos que crece en importancia cuando podemos volver a salir a comprar cadenas de descuento, cadenas de vino, tienda de esquina, que fue el canal ganador en el mercado, y sobre todo tienda de vino independiente, que se la pegó completamente durante el confinamiento y se recupera cuando el mercado se vuelve a abrir, con limitaciones, pero al menos podemos salir de casa a hacer compras. Y lo interesante es ver pues, que tiendas web o tiendas online podían haber sido un canal de reacción, como veíamos, que al principio, pues como no hay nada que hacer, pues compramos online, pero luego una vez se abren otros canales, pues vuelve a bajar, pero lo que vemos es que sigue habiendo interés en cuanto a comprar vino en el canal online, incluso después de que se abrieran o reabrieran la mayoría de tiendas físicas. Lo cual es interesante porque quizá para el futuro pues esto lo posiciona en esos canales o en esos servicios de no retorno. Quizá nos hemos acostumbrado a comprar más productos online, quizá hay consumidores, bueno, sabemos que hay consumidores que compraron por primera vez vino, que igual tenían miedos anteriores, que igual tenían sospechas, pero que al haberse lanzado, pues ya consideran online como un canal de compra y una opción. Y aquí lo de que sea una opción es interesante para mí porque yo creo que no es un proceso de sustitución, sino de que ahora el consumidor tiene más opciones. Es decir, si antes compraba en supermercados y tiendas de barrio y tienda de independencia solo, ahora pues tiene el online dentro del repertorio de lo que puede hacer. Y así que tiene más herramientas a su disposición para comprar. Y como productores, pues tenemos que estar más preparados si el consumidor quiere comprarnos de formas diferentes. Y esto lo vemos en todos los mercados prácticamente. Mientras las tiendas físicas se recuperan, el online sigue creciendo. O sea, sigue siendo al menos importante. Solo si veis, solo hay Suecia donde baja.
aunque ya sabéis que los suecos han tenido un approach distinto a la pandemia en general, pero vemos en muchos mercados como online pues, sigue siendo importante, aunque abrieran otros canales, lo cual es interesante y vamos a, sobre todo en el estudio en Cataluña con Innovi, vamos a profundizar más sobre este canal, sobre qué consumidores empezaron a comprar más, qué es lo que buscan, etcétera, etcétera. Y no solo ha cambiado pues cómo compramos o cómo compra el consumidor o lo que se ha acostumbrado a hacer el consumidor de vino, en este caso internacional, también han cambiado mucho las ocasiones de consumo. O sea, no solo canales, sino también cómo consumimos vino. Y aquí si comparamos las ocasiones más típicas de consumo en casa, vemos pues cenas en casas más formales o fiestas en casa, pues se recuperan un poco después del confinamiento, pero todavía no mucho, hasta que no haya una vacuna o salgamos de esta, pues no podemos preverlo, pero sí lo que gana sobre todo es la beber vino para relajarse al acabar el día. O sea, esa ocasión de relax al acabar del día puede ser con comida, aunque no necesariamente con comida, es decir, no tan ligado a la comida, pero sí esa ocasión de me merezco un vaso. Y esas son las ocasiones que crecieron, es decir, no son quizá ocasiones de mucho volumen, como hablamos, pero sí con ocasiones más continuadas en el tiempo y quizá, y esto es algo a pensar, que igual los estilos de vino que buscamos para estas ocasiones pueden ser distintos, igual los packaging o formatos pueden ser distintos y esta es la gran reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Es si estamos cambiando pues, las ocasiones, cómo podemos también adaptar la oferta. En Estados Unidos, muy parecido, esta ocasión relajante de la cara del día es la que más gana y las que pierden son ocasiones más formales en casa o celebraciones, aunque se recuperan un poco. Y luego vemos, si pasamos un poco al on-trade y al feeling del consumidor, vemos que paradójicamente, en cuanto se volvió a abrir la posibilidad de salir a restaurantes y bares, era cuando no necesariamente nos apetecía mucho, a la mayoría. Sabemos del ejemplo de los pubs ingleses, vemos que sí que había gente muy interesada en volver y además el gobierno pagó dinero, te daban un descuento de 10 libras o 12 libras para cada vez que salías, o sea, hubo un incentivo gubernamental, pero vemos que en la mayoría de mercados o sea, nos estamos volviendo más conservadores en cuanto a actividades sociales. Y yo creo que en abril todavía teníamos la esperanza de que igual en unos meses podíamos salir de esta. O sea, yo me acuerdo que tenía un concierto en Barcelona de Paul McCartney en junio y hasta abril, digo, ojalá se mantenga, pero ahora si tuviéramos un concierto el año que viene ya sabemos que no va a pasar, ¿no? O sea, como psicológicamente nos hemos acostumbrado más a estar en esta situación y lo que es interesante es que le añade tiempo a la recuperación. O sea, aparte de que haya una vacuna, de que arreglen lo del transporte en frío, etcétera. Luego va a haber un momento que tenemos que reactivar al consumidor a volver a decirle que es seguro, etcétera, etcétera, para que nos apetezca hacer este tipo de actividades otra vez. Así que va a haber, no solo dependemos de la vacuna, también dependemos de esfuerzos de reactivación y de ayuda casi psicológica, a quitarnos el miedo que tenemos ahora y con razón. Y hay distintos segmentos de consumidores. Para ilustrar el punto anterior, pues tenemos los hedonistas que cuando todo se abra, pues van a ir a saco, a fiestas, bares, turismo internacional, etcétera, etcétera. Los moderados, los que piensan que una vez se abra van a seguir igual. Y luego los reductores y suspensos, que son los que dicen, incluso cuando pueda, incluso cuando haya vacuna, pero no voy a hacer estas cosas como las hacía antes. Y los suspensos que dicen, no voy a hacer nada como hacía antes. Y podemos segmentar pues, en los distintos mercados pues, el porcentaje de cada uno. Y durante esos primeros meses de la pandemia yo creo que había muchos moderados porque pensábamos,
O sea, cuando ya pensados en verano, ya con el calor, todo vuelve a ser como antes. O sea, que ahora hemos aprendido que no. Pero había muchos, sobre todo moderados, en los mercados. Y según ha evolucionado la pandemia, según se ha ido extendiendo en el tiempo, pues vemos que sí, cada vez hay más esos consumidores reductores, sobre todo. Hay menos hedonistas, aunque todavía los hay, que son los que no pueden esperar. Hay menos moderados y sobre todo hay más reductores, o gente que tiene sus sospechas, que no piensa en volver a esos hábitos. Reino Unido, pasa lo mismo en Suecia, pasa lo mismo en Estados Unidos, pasa lo mismo en Canadá. La única excepción es China, que como sabemos tienen otros tiempos y según dicen pues han controlado mejor la pandemia y ahora pues están viendo un poco esa recuperación de hábitos. Así que vemos que psicológicamente va a ser importante reactivarles para esas ocasiones. Y para acabar, quería hablar de formatos. He visto que tenéis charlas muy interesantes sobre formatos después, así que ¿qué formatos pues, han sido relevantes durante esta pandemia? Estos son datos de Estados Unidos y les preguntamos qué han comprado más. Botellas de vino creció mucho, la normal, lo que es interesante porque igual antes pues abrías una botella y no sabías cuándo te la ibas a acabar, ahora estás seguro de que si te la abres hoy te la acabas mañana porque no tienes otros planes. Así que la botella de vidrio, interesantemente, pues fue una de las... Les fue bien, también les fue bien a otro tipo de formatos que son de entre grandes como el bag-in-box, que sabemos en Suecia les fue especialmente bien y en otros mercados, que te ayudan a beber sostenible, continuadamente en el tiempo, incluso otros formatos pequeños que ya venían creciendo como el vino en lata o botellas más pequeñas. Así que vemos un rango de nuevos formatos pues que cada uno por sus motivos pues han podido tener un pequeño empujón en esta pandemia. Y la verdad es que cada uno pues, tiene ocasiones distintas. Si vemos pues, una ocasión social informal, pues el bag-in-box puede ser más adecuado. Si estoy bebiendo solo en familia en casa, pues puedes irte a una botella más pequeña. Aunque, como dije, la botella de vidrio arregla un poco el problema de no saber cuándo acabártelo. Para beber en el aire libre, que es otra ocasión en crecimiento, el vino en lata puede ser interesante. Para regalar, la botella es relevante, igual la botella pequeña individual, que es la más asociada con mientras viajo, pues no sea la más beneficiada en estos casos. Así que podemos pensar qué ocasiones de consumo son más relevantes y qué packaging pueden ser más relevantes para este nuevo mix de ocasiones. Y luego cada formato pues tiene otras ventajas, pues formatos medias botellas para probar vinos nuevos, para lanzarte a probar algo igual de más calidad, vino en lata, más conveniente para transportar, para esas ocasiones fuera de casa, cuando haga bueno. Hay formatos alternativos que tienen pools o mensajes medioambientales sobre reducción del coste o de impacto en el transporte, etcétera, etcétera. Y luego la gran limitación es que todavía pues, la mayoría de marcas vienen en formato tradicional, así que también veremos si marcas de las grandes pues, se pueden animar a otros formatos o no. Es algo que estamos viendo con especial interés. Así que, resumen, el mini boom del vino al que contribuyeron pues, muchas generaciones en el mercado internacional y sobre todo mujeres. El espumoso repunta tras ese bajón inicial, aunque sí que es un año pues, un poco más complicado por la falta de ocasiones asociadas a este tipo de productos. Se mantiene el online, así que vamos a estar a ver con interés cómo evoluciona este canal y a considerar pues, ocasiones en casa para relajársela con el día y trasladar ocasiones especiales adentro de casa. O sea, yo creo que eso es el gran reto que tenemos.
Ya para acabar, solo decir que no es un mal momento para promocionarse, porque nuestros competidores se promocionan menos, así que no es mal momento para nosotros seguir manteniendo esa actividad, porque ahora es cada vez más rentable. Si tus competidores se promocionan menos, ahora lo que hagas va a ser más visibles. Y vemos, pues no es un mal momento para ortodoncistas, para que ellos anuncien que es el mejor momento para ponerse aparato. No es un mal momento para otros formatos, para catas, para pruebas, para este tipo de experiencias en vino en casa o que tenemos que adaptarnos. No es un mal momento para otros formatos. Coca-Cola ahora tiene el formato mini, que es más pequeño, si ellos dicen el tamaño justo para no compartir. No es un gran claim ni muy motivador, pero es interesante y no es un mal momento para llamar la atención pues de una forma relevante y ligado a los tiempos anteriores. Como hizo Schweppes, queridos ingleses, aceptamos calcetines con sandalias si nos enseñáis a cenar a las 8. Sé que ya se acabando, quizá ninguna de las acciones individuales compense la pérdida en bares, restaurantes, turismo, pero podemos salir mejor preparados para futuras crisis en cuanto a mercados, en cuanto a canales, en cuanto a estilos y en cuanto a formatos. Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias por tu explicación espectacular y especialmente también por las últimas transparencias que nos han hecho sonreír, que falta que nos hace sonreír en estos tiempos. Os repetimos que este estudio que Juan nos ha presentado con las banderitas de Estados Unidos, las banderitas del Reino Unido, esperamos que en máximo 2 meses podamos ofrecerlo con la banderita de Cataluña y ver cuáles son las preferencias de los consumidores aquí en Cataluña y que nos permitan a aquellas empresas que tenemos en el mercado catalán un fuerte arraigo, un porcentaje importante de nuestras ventas, nos permitan poder modificar o poder reconducir nuestras estrategias de venta para mejorar la penetración en el mercado. Juan, muchísimas gracias. Y ahora pasamos a una operación un poco delicada. Son las 10 en punto y, por tanto, no podemos lanzarle preguntas a Juan. Como nos va a presentar el estudio en 2 meses, será el buen momento para lanzarle